El tribunal debería de inhabilitarlos ipso facto. ¿Qué quiere decir? En el acto. Abogado exige la inhabilitación de 5 candidatos a la presidencia de Bolivia por no haber renunciado a sus cargos antes del 17 de mayo. Eva Copas, Rodrigo Paz Pereira, Andrónico Rodrigo, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, de acuerdo a la ley 026, deberían de estar inhabilitados porque no han presentado su renuncia. Según el abogado, no es válido el argumento de solicitar licencia temporal en lugar de renuncia. La Constitución indica claramente que deben renunciar salvo el presidente y vicepresidente. No podrán acceder a cargos electivos aquellas autoridades que no hubiesen renunciado a su cargo al menos 3 meses antes del día de elección, a excepción del presidente y vicepresidente del Estado. El tribunal, de no aplicar lo solicitado, incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes y complicidad, dice. No solamente tendrían que ser estas 5 personas. Exactamente lo que estábamos hablando, ¿no? Unos dicen por ética, otros dicen porque no hay igualdad de condiciones. Unos utilizan el aparato estatal, siendo que están fungiendo como funcionarios públicos, para dar a conocer y hacer campaña. Tal es el caso del alcalde Manfred Reyes Villa, que ha sido cuestionado, el alcalde también Johnny Fernández de Santa Cruz, que hasta utilizan el aparato estatal. Por otro lado, también vemos a senadores, también vemos a parlamentarios, su influencia que tienen estando, o mejor dicho, no renunciando como anteriormente era debido. Doctora Norma Pierola, con usted para la explicación. A ver, vamos a tomar en cuenta primero no solamente es la visión que establece la ley especial 026, sino también el artículo 238 de la Constitución Política del Estado, que establece que aquellas causales de inelegibilidad y quienes no hubieran renunciado entre 90 días a 6 meses antes del día de la elección. Mi persona, juntamente con algún otro diputado que me ayudó a firmar la solicitud, nosotros habíamos formulado una demanda de inconstitucionalidad abstracta que salió la sentencia constitucional, la 032 quebrado 2019, del 7 de julio, si mal no recuerdo, del 2019. Esto en principio, ¿a qué? Si nosotros revisamos lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, estamos hablando de derechos humanos, y más allá el 28 habla de los derechos políticos. Entre los derechos humanos, y tomando en cuenta un derecho humano, usted sabe que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público, que todavía está vigente y no ha sido tocada, gracias a Dios, por el manoseo del masismo, y el artículo 21, inciso 7 de la Constitución establecen con claridad expresa que los bolivianos somos libres de ingresar, transitar fuera del territorio sin limitación alguna. Entre esos derechos humanos está el derecho de acceso a la función pública de 5 maneras que establece el Estatuto del Funcionario Público, que dice: se incorpora a la carrera administrativa por promoción interna, por el examen de competencia y oposición, para respetar la carrera administrativa, aquellos designados y aquellos que también hubiesen sido por elección. Funcionarios públicos son todos aquellos que están en nombre y representación del Estado cumpliendo una función pública, y ellos deberían de transitar a la carrera administrativa. Este principio constitucional se ha aplicado en aplicación preferente, que está establecido por el artículo 256.2 de la Constitución Política del Estado, y sobre todo amparados en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que aplique este derecho preferente porque es un derecho humano a la función pública. Si ustedes revisan el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la cual hace referencia, les voy a leer exactamente lo que dice este artículo 23, que establece con claridad expresa que todos en Bolivia, por ejemplo, todos los bolivianos tenemos derecho a participar
en los actos administrativos de la función pública desde el punto de vista del derecho humano. El derecho humano se aplica con aplicación preferente conforme establece el 256. Es al contrario de lo que establece el artículo 23 de lo que establece la Carta Democrática Interamericana. En nuestro país, ustedes saben que tenemos límites a lo que establece también a la reelección consecutiva que establecía el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Pero, sin embargo, ha salido también la sentencia constitucional, que para mí no es con efectos retroactivos y además está muy cuestionado por los autoprorrogados. Esa sentencia constitucional 007/2025, que ha establecido, este ha sido emitido el 13 de mayo del 2025. Evidentemente, esta también no toca la sentencia constitucional vigente en virtud del derecho humano al trabajo. Es más, los alcaldes, por lo menos el de Cochabamba, he sabido que han sacado una ley para pedir licencia temporal. Licencia temporal para que puedan después, si no salen o quieran regresar, a continuar en la función pública. Ustedes saben que además las sentencias constitucionales, como las leyes, rigen para lo venidero y no deben tener efectos retroactivos. Pero sin embargo estamos viendo que no solamente hay ese cuestionamiento por parte del abogado que lo hemos visto, sino también por aquí algunos otros abogados que ven solamente desde el punto de vista del derecho político y la prohibición de que se debería de renunciar. Mi persona también renunció el año 2014, 6 meses antes, para volverme a habilitar a la segunda postulación, si ustedes quieren, el año 2014, en octubre del 2014, para ejercer las funciones del 2014 al 2019. Ustedes saben que hubo casi un año de prórroga por el tema del COVID. Y hay una sentencia, una declaración constitucional que establece que esa prórroga fue legal en virtud de la consulta o una opinión que se hizo de consulta previa al Tribunal Constitucional. Por eso es que nos llama la atención que hay este tipo de situaciones de personas que no conocen estadísticamente las sentencias constitucionales vigentes, cuáles hacen jurisprudencia y qué se refiere en cuanto al artículo 416 de la Constitución Política del Estado, que antes establecía que primero están los tratados y convenios internacionales, después la Constitución, las leyes, por lo menos dentro de la democracia representativa, en la cual los bolivianos estamos inmersos, estamos dentro de una democracia representativa. Por lo tanto, esa aplicación preferente está en la nomenclatura y en la pirámide de Kelsen, si ustedes pueden revisar. Establece primero la Constitución, tratados y convenios internacionales. Los decretos supremos están al último, están sobre todo estatutos autonómicos, cartas orgánicas y decretos supremos, que son meros actos administrativos. Por lo tanto, esa inaplicabilidad que están estableciendo, que la necesidad de haber renunciado, inclusive no lo toca la ley o la resolución que pone en vigencia el calendario electoral. El calendario electoral, la resolución número 202/2025, que fue emitida por el Tribunal Supremo Electoral el 3 de abril del presente año, dentro de su apretado calendario electoral. Entonces, ya podrían haberlos impugnado. Sin embargo, este calendario establece plazos de impugnación hasta el día 2 de agosto del 2025 para poder seguir impugnando, a pesar de que las papeletas iban a estar impresas y muchos seguramente no van a llevar nombre ni fotografía, para que puedan participar en elecciones. Así de irregular, irreverente y falta de toda moral y ética ha sido emitido este calendario electoral en esta llamada carrera electoral que va a llevar supuestamente a un cambio de presidente del Estado, cuando en los hechos estamos simplemente yendo a votar porque no vamos a elegir. Ustedes saben que ya lo tienen predefinido los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el fraude electoral sistémico que se ha garantizado y que se ha objetivizado desde el año 2009 en Bolivia,
y que el 2019 fue objeto de una auditoría. Por lo tanto, creo yo que las personas que están haciendo impugnaciones previamente deben de revisar la jurisprudencia que está en aplicación, porque hay varias sentencias de la que establecen justamente dentro del Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece esta aplicación preferente de estos tratados y convenios multilaterales, universales, y en los cuales, bajo el principio del pacta sunt servanda, los bolivianos tenemos acceso a esa aplicación preferente y está claramente garantizada por el artículo 256.2 de la Constitución Política del Estado vigente. Doctora, concretamente, si es que hay que preguntarle, y le hago énfasis sobre todo en la parte de la igualdad. Usted considera, por ejemplo, de los que vemos en la fotografía, un Manfred Reyes Villa, que es alcalde, una Eva Copa, que es alcaldesa, un Johnny Fernández, una de las más grandes alcaldías de la región y de Bolivia. ¿Van con las mismas condiciones o superan las condiciones con favorabilidad a ellos frente a otros candidatos? Yo creo que van con condiciones totalmente desiguales y ventajosas, toda vez de que otro hecho constituye el uso de los bienes del Estado para fines y provecho propio, o cuando utilizas el botín político, y hay un botín político que ustedes saben que es la función pública, ese botín político como parte obligatoria para que vayan a votar o a hacer campaña y muchas otras cosas, ¿verdad? O a la aplicación de los derechos que tiene un determinado partido de hacer en la función pública o donde los tengan, de hacer ese aporte económico que está garantizado también por la ley 026. Pero no hay condiciones de igualdad para el ejercicio de los derechos políticos, y menos en un país donde estamos viendo que no están dadas las condiciones esenciales de la democracia para llevar adelante un proceso electoral, donde simplemente, por eso decía, vamos a ir a definir, vamos a ir a hacer el simulacro electoral para que ya lo tienen predefinido los señores miembros del Tribunal Supremo Electoral, que son los responsables, los únicos en desarrollar estos procesos, y cuyo artículo 96 de la 026, que es una ley especial que ha sido modificada a gusto y sabor, establece claramente de que toda convocatoria a elecciones, a referéndums o de cualquier naturaleza que viole la ley 026 de la Constitución es nulo de pleno derecho, y esta debe aplicarse aún de oficio. Más aún si sabemos que no hemos dado cumplimiento a lo que establece clara y expresamente las observaciones en la auditoría que hiciera la OEA, y este era con un software, un sistema de TREP o un sistema de otro tipo de mecanismo electoral en el que no tenemos garantías, ni se ha abierto inclusive las elecciones para los 2.534 asientos electorales que teníamos en el exterior. Quiero dar lectura de un mensaje que dice lo siguiente. Claro, piden licencia, tal como es el alcalde Manfred Reyes Villa, que va a pedir licencia o ya pidió licencia, y prácticamente lo que va a hacer, si es que no gana, que es lo más probable, prácticamente se va a desempolvar todo lo que está haciendo en campaña, como si nada hubiera pasado, y va a volver a la gestión como alcalde. Eso es falta de ética, por supuesto que sí, porque muchos quisiéramos tener esa misma posibilidad de jugar a la ruleta rusa sin perder lo apostado. Pero vamos poniendo también un video muy cortito, doctora Norma Pirola, porque la anterior semana la tuve a la doctora María de la Cruz Vallá y también estuvo Fabián Yacic como analistas. Y hablábamos de este punto. ¿Qué dijo en concreto María de la Cruz Vallá? Veamos. Pero lamentablemente, doctora de la Cruz, le tengo que decir que esta sentencia constitucional es la que están aplicando el Tribunal Supremo Electoral, y es por eso que ninguna autoridad electa ahora está obligada a renunciar, y todos se aferran a su derecho político
de seguir siendo autoridades, pero además postularse a cualquier otro cargo, distinto inclusive del que son electos. Y eso, obviamente, podemos estar absolutamente en contra de que esto suceda, pero lamentablemente se están aferrando a esta sentencia constitucional, y es por eso que lamentablemente están entrando en esta, yo diría, impostura política, unos y otros, aferrándose a sus cargos, pero además postulando a otros en una pena que se haya materializado de esa manera, yo diría, un falso derecho político que se argumenta con este fallo de la sentencia constitucional del año 2019. Exactamente, señor Jaxic, pero hay El hay un análisis, punto. perdón, Sí. ya tengo que concluir. Muy breve, doctora María de la Cruz Valla. Sí, muy breve. La opinión consultiva de derechos humanos señaló que estaba desactivado prácticamente la aplicación preferente del derecho humano y a raíz de eso quedó fuera prácticamente la sentencia 8417. La sentencia 3219 es una copia de la 8417. Tiene incluso la argumentación de la 8417, por tanto, con la opinión consultiva no puede haber aplicación preferente sin afectar el derecho político de todos los ciudadanos del país. Por tanto, está completamente obsoleta la sentencia 3219, además ratificada esta obsolescencia con la última sentencia 0725. Entonces, prácticamente deben renunciar. Y hay una supremacía constitucional que deben aplicar. Va a ser muy interesante. Las declaraciones que la teníamos la anterior semana a la doctora María de la Cruz Valla, y que decía que la opinión consultiva hace que prácticamente se vea nula dicha sentencia con el carácter de derecho humano y el carácter de preferencialidad. Doctora Norma Pierola, con usted para concluir. Dentro de la interpretación normativa estoy hablando, ellos están hablando de un derecho político. Los derechos políticos son diferentes a los derechos humanos. La sentencia constitucional y las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son 8, establecen bajo este principio, decía, de obligatoriedad de aplicación preferente, está vigente, no está vigente lo que establece. La opinión consultiva es una opinión desde el punto de vista del derecho político, no del derecho humano. Desde el punto de vista del derecho político, evidentemente hay personas, y esta sentencia 007/2025 de mayo de este año establece los límites que se dan inclusive interpretando la Constitución. Interpreta la Constitución pese a que una sentencia constitucional no puede modificar la Constitución. La Constitución política del Estado es clarísima cuando establece cuáles son los derechos políticos y cuáles son los derechos humanos. Pero en esta aplicación preferente establece supremacía constitucional. Y esa supremacía constitucional le ha permitido interpretar dentro de la opinión consultiva en referencia a los derechos políticos, que son diferentes. Una cosa es el derecho a participar, que está prohibido por el artículo 168 de la Constitución, a la formación libre del poder público, ¿no es cierto? No solamente el poder público, ustedes saben, desde el punto de vista de un funcionario público, de un servidor público, que accede a esa función en base a lo que establece el estatuto del funcionario público que está vigente. Este estatuto prevé derechos humanos. Esos derechos humanos han sido garantizados por la Constitución Política del Estado y esta aplicación preferente en la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, ustedes saben, vigente desde el 2009, está totalmente, para mí, ha secuestrado la Constitución del 67, porque no se podía modificar la Constitución por una asamblea constituyente. Para mí es una asamblea prostituyente. Está vigente y de acuerdo a la propia Constitución dice
esa es válida aunque sea inconstitucional hasta que no venga una sentencia y la cambie. Pero en este caso no es con sentencia la que se cambia, sino se cambia con una reforma parcial o total conforme establece la Constitución también política del Estado que está vigente. Por lo tanto, creo yo que es un análisis unilateral. El planteamiento que está haciendo la doctora Bahía junto con este otro doctor son cuestionamientos que son totalmente disímiles a lo que se establece una interpretación normativa de una opinión consultiva. La opinión consultiva se ha solicitado por establecer que el derecho político no es un derecho humano. ¿No es cierto? No es un derecho humano. Per se es un derecho político en el ejercicio de la función pública a la conformación del poder público. Eso está establecido en la opinión consultiva quebrado 2021 y que ha sido replicada en la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023, cuando todavía había un tribunal constitucional llamado plurinacional que estaba vigente en pleno. Pero los que han sido emitidos, todas para mí las últimas resoluciones de los autoprorrogados y autoconsultados y autodestruidos y dejados de lado, a veces, además en virtud de lo que están haciendo, el tema del salvataje político y sobre todo del blindaje político que ha pedido el Tribunal Supremo Electoral. Es el Tribunal Supremo Electoral quien debería de resolver estos hechos y no haber cedido sus atribuciones, fines y funciones y competencias al poder constituido que está yendo a las elecciones, a la carrera, sin tomar en cuenta que no tenemos las condiciones esenciales de la democracia, no tenemos independencia ni separación de poderes, no existe, hay violación a los derechos políticos y humanos, tenemos más presos que tiene Venezuela, la dictadura de Venezuela, y en una dictadura nadie va a respetar absolutamente nada. Por eso yo también considero que estas elecciones deberían de caerse. Y peor si no vamos a tener un debido control electoral y un sistema electoral que no esté viciado como el padrón electoral y encima el mapa electoral que nos han establecido de manera extemporánea. Todavía la gente no ha visto las zonas fantasmas que existen, más de 80 identificados en la ciudad de La Paz, los sitios electorales a los que se refieren los recintos electorales. Por eso es que yo difiero de la opinión, con mucho respeto de estos profesionales, que solamente están viendo un solo lado y no están viendo que la aplicación preferente en todo sentido de la palabra está vigente a partir de los derechos humanos y el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Interamericana para los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora. Quiero terminar con esta imagen, dar lectura de la misma. Y entre diputados y senadores renunciaron 15 ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero Luis Arce Catacora no está en la lista y continúa como candidato a senador. Según informó así Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Hasta el lunes pasado se registraron 15 renuncias oficiales de candidaturas. Sin embargo, entre estos renunciantes no figura el nombre actual del presidente Luis Arce Catacora. Por lo tanto, es muy probable que lo veamos de candidato a senaduría. Bueno, doctora María de la Cruz doctora Norma Pierola, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos este tema tan importante. Yo seré agradecida con ustedes y respeto mucho la opinión de los colegas, pero no estoy de acuerdo con ellos porque un derecho humano es de preferente aplicabilidad aquí en la China o en la Cochinchina y eso establece justamente la Carta Democrática de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy amable. Vámonos a una breve pausa porque al retornar el último bloque de Antes de Medianoche también tiene análisis. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Sábados y domingos por este tu canal.